La iglesia primitiva y la comunión. Personalmente creo que el Señor está movilizando a su pueblo para que se asemeje más a lo que era la iglesia del Nuevo Testamento. Durante muchos años, los adventistas del séptimo día hemos considerado que somos el remanente de Dios. Hemos procurado mantenernos fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios, como lo hizo la iglesia del Nuevo Testamento. Creo que ahora el Señor está llamándonos no solo a perseverar en la doctrina, sino a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios está llamando a sus hijos a ser su pueblo remanente, al igual que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. No solo en la doctrina, sino en la comunión mutua también. La comunión es un aspecto importante para ser el pueblo remanente de Dios. Con esto en mente, démosle un vistazo más detallado a cómo era la iglesia primitiva de Dios. El libro de Hechos nos dice que los primeros cristianos se reunían en el templo y de casa en casa. Cuando los cristianos se volvieron personas no gratas en los templos judíos, sus hogares se convirtieron en el punto central de su adoración y su comunión. Las casas de los creyentes eran los lugares donde se reunían para alabar, compartir y enseñar. Muchos versículos del Nuevo Testamento mencionan los lugares donde se reunían los cristianos. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Los apóstoles sin duda comprendían la importancia de la camaradería de un hogar pequeño. Durante 3 años y medio habían adorado y compartido con Jesús de esta manera. Podemos comprender cuán natural era para los apóstoles continuar este tipo de camaradería en grupos pequeños a medida que cientos y miles de personas aceptaban a Cristo. El modelo de iglesia de la camaradería en casas haría que fuese mucho más fácil asimilar y organizar la gran cantidad de personas que se unían a la iglesia incluso a diario. Estos grupos pequeños de confraternidad atendían bien el crecimiento de la iglesia. Se estima que para el siglo III después de Cristo, 6 millones de cristianos vivían en el Imperio Romano. Estos grupos pequeños de confraternidad eran propicios para el crecimiento. Los miembros nuevos eran asimilados rápida y completamente. También resulta evidente que estos grupos no eran solo de conservación, sino que eran de naturaleza evangelizadora. Estos grupos en las casas permitieron a la iglesia crecer, aún en épocas de fuerte persecución. Además, a medida que aumentaban los miembros de un hogar iglesia, los participantes se veían forzados a dividirse y formar un nuevo grupo en otra casa. La comunión estrecha e íntima que resulta del grupo más pequeño crea un vínculo muy cercano entre los miembros del grupo. El apoyo mutuo tiene lugar más fácilmente. Es en esta clase de ambiente que los hermanos creyentes reciben fuerzas unos de otros. El género humano fue creado para soportar más al unirse a otros que cuando está solo. Hoy los cristianos necesitan la fuerza que resulta de la comunión íntima y estrecha que experimentó la iglesia primitiva. Como dijo Dios en el comienzo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno para el cristiano tratar de resistir las fuerzas de Satanás y del mundo por sí solo.